Hola, mi nombre es Carlos Abramo y esta semana en Mirador Argentino Transporte te vamos a presentar un especial de varios próceres y contarte sobre el nacimiento de yacimientos petrolíferos fiscales. Pues comencemos. Iván Vucetich, nacionalizado argentino con el nombre de Juan Vucetich Kovacevic, en Bar, Imperio de Austria, nacido el 20 de julio de 1858 y fallecido en Dolores, provincia de Buenos Aires, el 25 de enero de 1925. Fue un antropólogo y policía argentino de origen croata cuando era parte del Imperio de Austria. Vucetich desarrolló y puso por primera vez en práctica un sistema eficaz para la identificación de personas por sus huellas dactilares. Como ya te contamos, nacido un 20 de julio en la isla de Bar, en Lesina, en el archipiélago de Dalmacia. Entonces era parte del Imperio de Austria, actual Croacia. El, tal vez, antropólogo Iván Vucetich, se desconocen sus estudios, se estableció en Argentina allá por el año 1882, a la edad de 23 años. Ya nacionalizado argentino, con el nombre de Juan Vucetich, ingresó en 1888 al Departamento Central de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que está en la ciudad de La Plata. Inicialmente empleado en la contaduría con el grado de meritorio, un año y medio después fue designado jefe de la Oficina de Estadísticas. Recibía la orden del jefe de policía de abocarse al estudio que posibilitara la implementación fáctica de un servicio de identificación antropométrica. Luego de leer un ejemplar de la Revue Scientifique, donde se publicaran los primeros estudios del tema escrito por Galton, precursor, advirtió que en las impresiones digitales se hallaba la única solución integral a la problemática de la identificación humana. Creó un poco más tarde la Oficina de Identificación Antropométrica y posteriormente el Centro de Dactiloscopía el Centro de Dactiloscopía del que fue director. El 1 de septiembre de 1891, Vucetich hizo las primeras fichas dactilares del mundo con las huellas de 23 procesados y se estableció como el Día Mundial de la Criminalística. Luego de verificar el método con 645 reclusos de la cárcel de La Plata, en 1994, la policía de la provincia de Buenos Aires adoptó oficialmente su sistema. En 1905, su sistema dactiloscópico, inicialmente denominado icnofalangiometría, medición de la figura de la falange, fue incorporado por la policía de la capital por la ciudad de Buenos Aires, lo que fue después la Policía Federal Argentina. La Academia de Ciencias de París informó públicamente que el método de identificación de personas desarrollado por Vucetich era el más exacto conocido en ese momento. En 1911, cuando se sancionó la Ley 8129 de Enrolamiento Militar y Régimen Electoral, se adoptó este sistema para la identificación de los varones argentinos mayores de 18 años. Vucetich enviudó de sus dos primeros casamientos. Se casó por tercera vez con una estanciera, luego de protestas públicas realizadas en Argentina en 1917 contra la obligación de identificación general de las personas que se asociaba con su nombre. Se radicó en la población de Dolores, donde enfermó de cáncer y falleció el 25 de enero de 1925.
Honrando sus méritos, se bautizó con su nombre a la Escuela de Policía de la Provincia de Buenos Aires y al Centro Policial de los Estudios Forenses en Zagreb, la capital de Croacia, su país natal. Continuando nuestro viaje hasta la refinería de YPF, hacemos un repaso por Villa Elisa. A fines de 1887, Francisco Uriburu realizó ante el Departamento de Ingenieros de la provincia una presentación formal solicitando la aprobación de la traza urbana del barrio de Villa Elisa. El 8 de mayo de 1888, el Poder Ejecutivo aprobó oficialmente el trazado urbano del nuevo lugar. A partir de ese momento y en los años siguientes se desarrollaron los remates, con lo que se vendieron las distintas parcelas. Uriburu fue uno de los gestores de la traza y del origen del lugar. Cuando Dardo Rocha se estableció en la ciudad de La Plata, Uriburu construyó su magnífico palacete de Villa Elisa, que formó parte del paisaje del barrio hasta el año 1960, cuando un incendio lo destruyó. En honor a Elisa, la hija de Uriburu, el barrio fue bautizado como Villa Elisa. Luis Castells, el esposo de Elisa, donó la primera institución pública. Era un multimillonario y en lugar de construir una iglesia, lo cual lo hubiera dado mucho más prestigio en la sociedad porteña, allá en 1890, decidió construir y donar a perpetuidad una escuela gratuita y mixta. Más tarde, donó también la plaza que actualmente lleva su nombre en la localidad de Villa Elisa. Esta fue una de las razones que incentivó a sus vecinos a convertir el lugar en un espacio residencial, comercial y con importante movimiento social durante los meses de verano. En estos pilares se basa el crecimiento de Villa Elisa. Y ahora te vamos a contar un repaso sobre Citibel. El 18 de julio de 1913, los herederos de Jorge Bell vendieron a la sociedad anónima Citibel una fracción de aproximadamente 300 hectáreas del establecimiento ganadero Estancia Grande, que esta familia poseía en las cercanías de La Plata. La sociedad anónima Citibel solicitó al gobierno provincial una autorización para destinar esas tierras a un asentamiento poblacional. El 2 de febrero de 1914, autorización que es otorgada el 10 de mayo de ese año. Sin embargo, la venta de terrenos no obtuvo el éxito esperado y se destinaron las tierras a emprendimientos hortícolas, mediante arrendamiento a las familias de horticultores. Esta nueva iniciativa terminó consolidando un pequeño núcleo poblacional en la zona, hecho al que también contribuyó la inauguración de la estación Citibel del por entonces Ferrocarril Sur. Poco después se pavimentó la principal avenida del incipiente poblado, la calle Cantilo, que aún hoy es la vía principal del barrio. Se instaló una red de agua potable con una extensión de 12 kilómetros. Se abrió una estafeta postal y en 1922 se inició la construcción de una usina eléctrica para el alumbrado público y para prestar servicio de energía eléctrica a los ciudadanos. En 1944, el casco de la Estancia Grande fue expropiado por el gobierno nacional y en esas tierras se instaló el batallón de comunicaciones 601 del ejército argentino. En ese entonces, aún vivía allí parte de la familia Bell. En la actualidad ha ido cediendo parte de su superficie al uso comunitario, especialmente para la práctica de deportes, como así también para la agrupación tradicionalista Estancia Grande, donde se suelen realizar festivales criollos. La cercanía con el centro de La Plata y la existencia de amplios espacios verdes facilitó el crecimiento del barrio. Durante muchas décadas se caracterizó por tener gran cantidad de viviendas de fin de semana, aunque en la actualidad la mayor parte de su población es de carácter permanente. Siguiendo nuestro camino al Río Santiago, te vamos a contar brevemente sobre Manuel V. Gonet.
Fue establecida en 1889 con el nombre de Adolfo Alsina por el Ferrocarril Oeste de Buenos Aires, compañía de propiedad de la provincia, como parte del ramal entre Tolosa y la estación de Pereira del Ferrocarril Buenos Aires al puerto de la Ensenada. En 1890 pasó a ser parte de la red del Ferrocarril del Sur, que adquirió la mayor parte de las instalaciones del FCO en el área de La Plata. En 1931 se cambió su denominación a la actual en homenaje a Manuel Bernardo Gonet, jurista y ministro de Obras Públicas de la provincia durante las gobernaciones de Carlos D'Amico y Máximo Paz, y fallecido en 1927. Al nacionalizarse los ferrocarriles en 1946 y reestructurarse el sistema ferroviario, formó parte de la red del Ferrocarril Roca. Ahora te vamos a contar quién fue Manuel Gonet. Manuel fue un académico, funcionario y abogado nacido en Buenos Aires el 20 de agosto de 1855 y falleció en la misma ciudad el 16 de febrero de 1927. Gonet cursó sus estudios secundarios en el Colegio San Carlos y, graduándose de abogado en la Facultad de Derecho de Buenos Aires. Recién recibido, ingresó al estudio de Aristóbulo del Valle y Mariano de María, formando así su fuerte personalidad. Gonet desempeñó funciones como académico, magistrado, jurisconsulto y hasta fue diputado nacional por 3 periodos. Fue funcionario público y también rector de la Universidad de Buenos Aires por un periodo de 2 años. Como estábamos en una Argentina que por aquel entonces, caótica en lo que a abogados y con leyes en formación, con mucha discusión en los distintos parlamentos, Gonet fue uno de los abogados que abocaron sus esfuerzos organizando la profesión. Llegó a ser presidente del Colegio de Abogados de Buenos Aires y quien organizará la Federación Argentina que nos nuclea, FACA, el cual fue su primer presidente. Presidía la FACA cuando falleció el 30 de noviembre de 1927, ocasión que se lo homenajeó por su estilo correcto, su bondad, altruismo ilustrado, ágil de palabra y principalmente por su sensibilidad con la búsqueda del bien común y la defensa de derechos. Vamos continuando nuestro derrotero hacia la refinería de YPF y bueno, te vamos a contar quién fue Enrique Carlos Alberto Mosconi. Nacido un 21 de febrero de 1877 en Buenos Aires y fallecido un 4 de julio de 1940. Fue un militar e ingeniero civil argentino, conocido principalmente por haber sido pionero en la organización de la exploración y explotación de petróleo en la Argentina, ideólogo y primer presidente de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Hijo de Enrico Mosconi, un ingeniero italiano, dedicado al tendido de vías férreas, y de María Juana Canaveri, una argentina de ascendencia irlandesa. Mosconi creció en la ciudad de Buenos Aires. El padre quería un hijo médico, la madre un hijo militar, para seguir la tradición familiar de Ángel Canaveri, su tío, quien había participado en la llamada conquista del desierto. Mosconi tenía 2 hermanas mayores y 2 hermanos menores. Cuando tenía solo 2 años de edad, la familia se trasladó a Italia, volviendo a la Argentina un par de años más tarde. Luego de la muerte de su madre, Enrico Mosconi se volvió a casar con María Luisa Natti. Al finalizar la escuela primaria, el joven Mosconi ingresó al Colegio Militar de la Nación el 26 de mayo de 1891 y se graduó de subteniente de infantería el 20 de noviembre de 1894. A los 17 años de edad fue enviado a encargarse del Regimiento 7 de Infantería en Río Cuarto, provincia de Córdoba, y comenzó a escribir un reglamento para la infantería en campaña, con detalles sobre el manejo de explosivos e instrucciones para construir puentes. Allá en 1896 fue ascendido y trasladado a Buenos Aires, donde empezó la carrera de ingeniería en la Universidad de Buenos Aires. La trascendencia de Mosconi está marcada inexorablemente por la presencia del ingeniero en minería Enrique Martín Hermite, quien descubrió el primer pozo petrolero en la ciudad de Comodoro Rivadavia. En 1899 finalizó estudios topográficos y estadísticos de los Andes en la provincia de Mendoza y el año siguiente formó parte de los estudios llevados a cabo en la Patagonia, a fin de establecer una red ferroviaria de importancia estratégica en la provincia de Neuquén. En 1903 se graduó de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires como ingeniero civil. Su tesis de grado fue un proyecto de construcción de una represa en el lago Nahuel Huapi e instalación de una válvula para regular las aguas de los ríos Limay y Río Negro en Neuquén, con el objeto de hacerlos navegables. Vamos a contar un poquito sobre su carrera.
En 1903 fue transferido a la División de Ingeniería de Ejército como ingeniero militar. En 1904 recibió el premio por un proyecto de construcción. Entre 1906 y 1908 fue parte de la Comisión de Graduados Argentinos enviados a Europa para estudiar y adquirir plantas de energía hidroeléctrica y gasífera. Fue incorporado a las tropas de ingeniería del Reichsheer y pasó 4 años en el batallón 10 de Westfalia, mientras cursaba un posgrado en la Escuela Técnica Superior de Artillería e Ingeniería de Charlottenburg. En Alemania se interesó por las ideas de Friedrich List, 1789-1846, un economista cuyas ideas industrialistas tenían gran influencia en Europa y en los Estados Unidos de América. En 1909 Mosconi regresó a la Argentina como jefe del batallón 2 de ingeniero, permaneciendo unos pocos meses para volver luego a Europa con el fin de adquirir materiales para la división de ingeniería. Allí estudió y trabajó en unidades de telegrafistas y especialistas en ferrocarriles de Alemania, Francia y el Imperio Austrohúngaro. Volvió a Argentina en diciembre del 14 y recuperó su puesto militar hasta 1915, cuando fue nombrado director de Arsenal Esteban de Luca. En 1920 fue reubicado en la División de Aeronáutica, la cual dirigió hasta el año 1922. YPF y la nacionalización del petróleo. El 16 de octubre de 1922, durante la presidencia de Marcelo Torcuato de Alvear, Mosconi fue nombrado director general de yacimientos petrolíferos fiscales, cargo que ocuparía durante 8 años, dedicando grandes esfuerzos para incrementar la exploración y desarrollo de la extracción del petróleo. YPF recibió un monto inicial de 8 millones de pesos de parte del gobierno nacional y desde ese momento fue autosuficiente, financiándose a sí misma con las ganancias provenientes de la extracción del petróleo y, por supuesto, sin préstamos ni inversiones extranjeras. En 1925 Mosconi consideró la posibilidad de una sociedad mixta estatal y privada, pero en 1928 se retractó al expresar. También remarcó que, para defender los yacimientos petrolíferos argentinos de las compañías extranjeras, era necesaria una magnífica insensibilidad a todas las solicitaciones de los intereses privados, concordantes o no con los intereses colectivos. Pero sobre todo, hace falta un poder político capaz de contener todas las fuerzas opuestas. Palabras de Mosconi. Resulta inexplicable la existencia de ciudadanos que quieren enajenar nuestros depósitos de petróleo acordando concesiones de exploración y explotación al capital extranjero, para favorecer a este con las crecidas ganancias que de la tal actividad se obtiene. En lugar de reservar en absoluto tales beneficios para acrecentar el bienestar moral y material del pueblo argentino, ¿por qué entregar nuestro petróleo es como entregar nuestra bandera? Entre 1927 y 1928, Mosconi recorrió América Latina, informando a las autoridades sobre la experiencia de Argentina con los combustibles fósiles, promoviendo la integración de esfuerzos en materia de petróleo. Mosconi fue el mayor impulsor de la política nacional que puso los recursos naturales al servicio del desarrollo económico, industrial y social de la nación. Defendió la nacionalización de estos recursos, un absoluto monopolio estatal en su exploración y explotación, la necesidad de que los países latinoamericanos de tomar medidas coordinadas en este asunto, y la promulgación de leyes relacionadas con los recursos naturales que fueran ventajosas para los intereses de los estados nacionales. La influencia de esta doctrina tuvo impacto en México, Brasil, Uruguay, Bolivia y Colombia. Mosconi administró eficientemente YPF y al mismo tiempo que establecía una incipiente gran empresa petrolera, comenzó a combatir la presión política de dos grandes gigantes de la explotación de hidrocarburos, la holando-británica Royal Dutch y la Standard Oil del estadounidense John Rockefeller. En 1929 recibió a Edmundo Castillo, ministro de Industria uruguayo, y lo convenció del establecimiento de una refinería nacional y una empresa estatal para vender sus productos. Esto desembocó en la creación de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland, ANCAP, la compañía energética estatal creada por el gobierno uruguayo en el año 1931. Mosconi, leal a sus ideas radicales, no quiso colaborar en la década infame, cuando los militares del momento se lo pidieron. Un dato que demostró su férrea disciplina militar fue el acto de mandar oficiales a los yacimientos para sofrenar a los transpirados anarquistas de 20 nacionalidades distintas en su lucha de condiciones laborables acordes. En 1936, luego de la Guerra del Chaco
el Estado boliviano creó Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, YPFB, siguiendo el modelo de la empresa argentina, y poco después dictó la expropiación de la filial boliviana de la Standard Oil. En 1938, en Brasil, las mismas ideas llevaron a la formación de Conselho Nacional do Petróleo, el CNP. Ese mismo año, Mosconi fue galardonado con una medalla de oro por la Academia de Ciencias y Artes de Río de Janeiro en reconocimiento a su labor. Si bien las ideas de Mosconi sobre la independencia energética no sobrevivieron por mucho tiempo, YPF continuó siendo la empresa estatal argentina de petróleo hasta 1992, cuando fue privatizada por el gobierno de Carlos Saúl Menem. El 16 de abril de 2012 fue anunciada la expropiación. Si bien las ideas de Mosconi sobre la independencia energética no sobrevivieron por mucho tiempo, con sus votos afirmativos lograron que se vendiera del Estado y pasara a manos privadas. Ahora bien, el 16 de abril de 2012 fue anunciada la expropiación del 51% de la empresa por parte del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. En la actualidad podemos encontrar en el espectro político argentino a la agrupación La Valdrich, que reivindica el accionar de Mosconi en YPF en el periodo de 1922 hasta 1930, y su pensamiento industrialista emancipador lugares de la Argentina que llevan su nombre. En la provincia del Chubut, General Mosconi, cercana a la ciudad de Comodoro. Provincia de Formosa, General Mosconi, y provincia de Salta también. También se lo recuerda en dos aeropuertos ubicados en zonas asociadas a la explotación petrolera, como en la ciudad de Tartagal, en la provincia de Salta, el aeropuerto General Enrique Mosconi, Tartagal. Comodoro Rivadavia, en Chubut, Aeropuerto Internacional General Enrique Mosconi. El Centro de Estudios de la UTN Regional Mendoza lleva su nombre, CETEM, Centro de Estudiantes Tecnológico Enrique Mosconi. La Escuela Secundaria Plaza Winkle, EPET número 10, de especialización en técnicos en petróleo. En la ciudad de Rafael Castillo, partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires, la Escuela Secundaria de Enseñanza Media número 1 lleva también el nombre de Enrique Mosconi. La localidad salteña General Mosconi se hizo conocida por el escenario nacional argentino en 2001 a causa de serios conflictos entre el gobierno y los grupos piqueteros, trabajadores que quedaron desempleados en parte por la merma de la explotación petrolífera en el área luego de la polémica privatización de YPF. En 1983 se fundó el Instituto Argentino de Energía General Mosconi, una organización sin fines de lucro dedicada a propender un aprovechamiento racional de los recursos energéticos y a un coherente desarrollo de sus actividades conexas que satisfagan los intereses de la población. Una avenida en la ciudad de Buenos Aires lleva el nombre General Enrique Mosconi en su honor. También una avenida en la localidad chaqueña de Barranquera, con su límite en Puerto Vilelas, lleva ese nombre. Justamente en la intersección de esta avenida con la avenida Juan José Castelli se encuentra el polo de distribución de YPF para la región nordeste. En la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, el puente que atraviesa el río homónimo a dicha ciudad lleva el nombre de ingeniero Mosconi. En la ciudad de San Lorenzo, provincia de Santa Fe también, comenzó a funcionar la escuela primaria en el año 1992, Enrique Mosconi, ubicada en el original barrio Fonavi. Bueno, si bien hemos terminado ya de contarte un poco de la vida de todos estos próceres, seguiremos con nuestro paseo por la zona sur, dándote más información y quizás ya pronto tengamos listo el tren universitario. Mi nombre es Carlos Abramo. Vamos terminando este programa por esta semana. Solo te quiero decir que comentes, deja tu like y compartas.